Bendiciones. Les envío un saludo en esta mañana del domingo 21 de junio del año 2020, esperando que el Señor esté bendiciendo y guardando sus vidas. En esta hora vamos a continuar con nuestra serie de mensajes titulada Como Él anduvo, y mencionábamos ya que nosotros como creyentes, o se espera de nosotros como hijos de Dios, que caminemos y vivamos como lo hizo el Señor Jesucristo. Y esto nosotros lo podemos leer, y de donde sacamos el título de esta serie de mensajes, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, y ahí podemos leer lo siguiente: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ante esta declaración hay dos cosas que nosotros debemos tener bien en claro, y la primera de ellas es que este proceso de ser semejantes a Cristo es algo que va a suceder de manera gradual, siempre y cuando el Espíritu Santo esté realizando su obra en nosotros, tal como lo dice la palabra. Esto lo podemos leer en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Eso como primer punto. Y como segundo punto, algo que nosotros debemos tener en cuenta es que ante tal ejemplo de perfección, el cual nosotros debemos imitar y anhelar parecernos, es evidente que no va a ser una tarea sencilla y no es algo que se va a limitar a una pequeña lista de algunas cuantas cuestiones a imitar simplemente, no, sino que por todo lo contrario. Es mucho el trabajo en cuestión de carácter y en cuestión de las luchas en contra de nuestro pecado que nosotros vamos a tener que hacer en nuestras vidas si realmente queremos parecernos a Cristo, si realmente queremos imitarlo y andar como Él anduvo. Ahora bien, en las últimas 2 semanas dijimos que si nosotros queremos parecernos a Cristo, si nosotros queremos andar como Él anduvo, entonces nosotros debemos, con ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros, debemos trabajar en ser perseverantes, en ser unidos, humildes. Debemos aprender realmente a depender de Dios, a ser personas restauradoras, ayudadoras, diligentes y agradecidas. Y esta semana, número 3, vamos a continuar con la tercera lista de lo que se nos describe como los puntos para que nuestro carácter sea transformado y de esta manera podamos parecernos cada vez más a Cristo. Y en esta ocasión nos vamos a basar en una porción que encontramos en la carta a los Filipenses, pero antes de pasar de lleno a ella, permítame poner un poco de contexto sobre esta epístola. Y se estima que la carta a los Filipenses fue escrita entre el año 50 y 60 después de Cristo. Se calcula que aproximadamente entre esa fecha fue escrita esta carta, y es una de las cartas más cortas del apóstol Pablo, y en ella aborda distintos temas de diferente índole, más bien como si estuviera dando algunos discursos cortos. Y aunque son estos capítulos divididos en discursos cortos, los 4 capítulos de la carta, en todos ellos se nota cómo gira su mensaje en torno al sacrificio, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, por lo que nosotros podemos entender y confirmar una vez más que Cristo es el centro del Evangelio. Además de lo anterior, esta carta a los Filipenses es quizá la única carta en donde el apóstol Pablo no tiene que reprender ni corregir malas costumbres o malas doctrinas que estuvieran infiltrándose en la iglesia. De hecho, es casi como si la iglesia de Filipos fuera una iglesia completamente obediente, que había abrazado y que no había soltado la sana doctrina, y que prosperaban en el crecimiento del conocimiento de Dios, y además de todo esto procuraban y velaban por el bienestar del apóstol Pablo. Así que teniendo esto como trasfondo, llegamos precisamente, como les decía, al capítulo 4 de la carta a los Filipenses,
Y en este punto, ya próximo a despedirse, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe lo siguiente, Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 7, leemos de esta forma: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De estas breves líneas nosotros podemos ver cómo se desprenden por lo menos 4 recomendaciones para que nuestra vida sea imitando a Cristo, para que nuestra vida pueda parecerse más a la vida del Señor Jesús. Y estas 4 recomendaciones son las siguientes: nosotros debemos ser alegres, gentiles, debemos vivir una vida de constante oración y debemos buscar la paz que proviene de Dios. Así que en esta mañana, hermanos, con ayuda del Señor, vamos a estar revisando cada uno de estos puntos y vamos a comenzar con el primero de ellos. Vamos a comenzar con el hecho de ser alegres. Una vez más, Filipenses 4:4, en una versión más actual, nos dice de la siguiente manera: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Y muchas veces nosotros escuchamos este tipo de afirmaciones o recomendaciones de personas con una sonrisa falsa, ajenos a los problemas de la gente real y con un discurso motivador, pero por muy lindo que se escuche, es algo que está hueco y que no tiene realmente una sustancia que nos ayude. Hoy en día, que abundan los motivadores, que no son otra cosa más que porristas glorificadas. Hoy en día, con todo esto, con estos discursos que sí son elocuentes, que sí tienen frases practicadas frente al espejo y que pretenden hacernos creer que solamente se necesita una actitud positiva para que todo esté bien, debemos aprender a hacer una clara distinción entre un consejo claro y una motivación falsa. Y no quiero que me malentienda, hermano. Por supuesto que necesitamos ser motivados de vez en cuando, y claro que está bien el tener una actitud positiva frente a las tormentas de la vida, pero todo esto no a costa del realismo y por supuesto que sin sacrificar el buen juicio y la sensatez. Y es por ese motivo que el apóstol Pablo es quizá la persona más adecuada para darnos este consejo que viene de parte de Dios: sean alegres o sean gozosos. Y es que Pablo no es alguien que ha pasado su vida ajeno a los problemas. Él no escribe esta carta cómodamente desde su oficina sin preocupaciones y disfrutando del bienestar, no. La epístola a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo mientras él se encontraba en prisión, mientras él estaba enfermo por las malas condiciones en las que se encontraba, preocupado por no saber acerca de sus amigos y angustiado por lo que pudiera pasar con las iglesias que él había ayudado a fundar. Y ante tales circunstancias, con toda esta carga sobre sus hombros, la cual sería suficiente para hundir en la peor de las depresiones a muchas personas, con todo este peso a cuestas, el apóstol Pablo nos escribe y nos recomienda: estén siempre llenos de alegría. Y aunque alguno pudiera pensar que Pablo ha perdido la razón, lo cierto es que en el mismo renglón él nos da la clave para estar siempre gozosos, para estar llenos de alegría. Y aunque nos encontremos rodeados de las peores pruebas y de las peores tormentas, si nosotros escuchamos y aprendemos esta clave, entonces vamos realmente a poder tener una vida llena de alegría, aún al enfrentar la peor tormenta. Lea de nuevo conmigo Filipenses 4:4, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Hay cosas, actividades y personas que pueden brindarnos alegría, que pueden darnos gozo. Y sin embargo, las cosas se desgastan,
las actividades se terminan y las personas pueden fallarnos. Y si el motivo de nuestra alegría está puesta en alguna de estas tres, en personas, en actividades o en cosas, entonces tarde o temprano vamos a terminar lastimados y desilusionados. Sin embargo, y por otra parte, Dios es el único que nunca puede fallarnos. Nosotros podemos depositar en Él toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza y toda nuestra fe, y Él nunca nos va a fallar. Y es que el Señor, escuche bien, es la fuente, no una fuente, no, sino la fuente de alegría completa, perfecta y eterna, y haremos bien en acercarnos a Él. Ahora, tal y como ya mencionábamos, Pablo no estaba exento de problemas y de pruebas en su vida, y sin embargo, eso no impidió que él pudiera experimentar la alegría que proviene de Dios. Y lo mismo debe ocurrir con nosotros. En este mundo no vamos a estar exentos de problemas, de pruebas y de dificultades. Y aunque esas situaciones pudieran hacernos tambalear, aunque esas situaciones pudieran lastimarnos y hacer que las lágrimas recorran nuestro rostro, siempre podemos voltear a Dios y siempre podemos buscar la alegría que proviene de Él. Y el gozo que proviene del Señor no es una sonrisa hueca ni una palabra de ánimo vacía, no, sino que el gozo que proviene del Señor es el gozo de saber, primero que nada, que Él nos rescató de nuestros pecados, que Él nos salvó de nuestra vana manera de vivir y que ahora, por medio de la fe, nosotros somos hijos de Dios, que tenemos una promesa de resurrección y de vida eterna en el Señor. Y eso solamente por mencionar algunas de las muchas promesas y de las muchas bendiciones que nosotros tenemos en Él y que deben ser motivo de gozo y alegría para nosotros los creyentes. En este mundo nosotros podemos pasar por pruebas, por dolor, por enfermedad, pero todo esto es solamente un suspiro comparado con la promesa de eternidad que nosotros tenemos en Dios. Si pensamos realmente en ello, por supuesto que podemos estar alegres, tal como escribiera también el apóstol Pablo en otra carta, 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, así es como Pablo le llama a los problemas, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y hermanos, en esta hora, yo no quiero ser insensible ni subestimar las cargas y las pruebas y los problemas por los cuales ustedes pudieran estar atravesando. No, esa no es mi intención. Sin embargo, sí debo recordarles que si nosotros somos fieles y creemos realmente en lo que el Señor nos ha prometido, entonces tenemos una promesa de eternidad y tenemos una promesa de gloria y de vida eterna que supera con creces cualquier problema o cualquier dificultad en la cual nosotros nos pudiéramos estar enfrentando. Y quizá, aún a pesar de todo esto, alguno pudiera pensar, bueno, a mí no me sirve una promesa de consuelo y bienestar para el futuro, yo lo necesito aquí y yo lo necesito ahora. ¿Acaso Dios no puede darnos ese bienestar hoy? Y si tú eres de los que piensan de esa manera, déjame decirte que la fe no funciona así. Dios en su palabra nos ha prometido perdón, salvación y vida eterna. Y las primeras dos, perdón y salvación, ya las hemos recibido por fe. Y la tercera, la vida eterna, está aún por cumplirse, es una promesa que aguardamos y la aguardamos como con esperanza. Aún no ha llegado, todavía no lo hemos recibido, todavía no lo hemos visto, pero por fe creemos que lo recibiremos. Y tal como Pablo una vez más escribe en otra de sus cartas, esta vez en Romanos capítulo 8, versículo 23 al 25, dice de esta manera: anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo,
no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Y hermanos, en esta vida, a pesar de las circunstancias y a pesar de los problemas, podemos estar alegres. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza enorme, tal como acabamos de leer. Tenemos una esperanza de resurrección, tenemos una esperanza de vida eterna. Y es válido ante los problemas de la vida sentirnos cansados, llorar, lamentarnos y sentirnos incluso hasta desanimados. Es algo por lo cual muchos de nosotros vamos a pasar. Sin embargo, siempre debemos echar mano de la promesa que el Señor nos ha dado. Siempre debemos recordarla, siempre debemos tenerla presente. Y si nosotros lo hacemos así, les puedo asegurar que podremos estar alegres a pesar de cualquier problema que podamos enfrentar. Por ese motivo es que Pablo nos recomienda: estén alegres siempre. Una vez más se los digo, estén alegres. Ahora bien, continuando con la lectura de esta mañana en Filipenses capítulo 4, versículo 5, la Biblia nos dice de esta manera: que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen, recuerden que el Señor vuelve pronto. Si preguntáramos a algunos creyentes cuál cree que es una característica distintiva de los hijos de Dios, seguramente recibiríamos respuestas como: bueno, los hijos de Dios son personas de fe, los hijos de Dios son personas que oran, los hijos de Dios son hombres y mujeres que tienen un buen testimonio ante los demás. Y aunque todas estas respuestas son válidas, son correctas, estoy seguro que casi nadie identificaría a los cristianos con la palabra gentileza o gentiles. En un mundo donde la gentileza es casi un signo de debilidad, nadie quiere ser catalogado como una persona gentil. Quizá nos gustaría que nos llamaran como alguien sagaz o personas proactivas, versátiles, pragmáticas. Estos sí son adjetivos que nos gustan y que nos hacen sentir bien, pero no me llames ni me señales como una persona gentil, porque entonces me harías ver débil, me harías ver como una persona sin carácter, me harías ver como una persona blanda. No obstante, la gentileza es uno de los rasgos más distintivos del Señor Jesús, y si nosotros queremos andar como Él anduvo, entonces nosotros debemos imitarlo en esta particularidad. Nosotros debemos aprender a ser gentiles. Y de hecho, contrario a lo que pudiéramos pensar, se necesita más valor y más fortaleza de carácter para ser una persona gentil que para no serlo. Cualquiera puede ser un patán, un maleducado, un arrogante. Para ser así no se necesita realmente mucho esfuerzo. Pero para ser gentil, es decir, para ayudar a quien nos ha hecho daño, dar buena cara a los que han hablado mal de nosotros y sonreír a los que son nuestros enemigos, para eso se necesita verdadera valentía. No es sencillo ser alguien gentil. Y con esto no estoy hablando de adoptar una actitud hipócrita de ser amable solamente por guardar las apariencias y no decir nada para evitar confrontaciones. No, eso no es la gentileza. Permítame definirla. La palabra gentileza se define como la cualidad de carácter que nos lleva a ser amables con otros. Y note que al ser gentil no tiene nada que ver con el hecho de que la otra persona se lo haya ganado o que lo merezca o que sea nuestro amigo o no lo sea. No tiene nada que ver con eso. La gentileza simplemente es algo que nosotros decidimos ser con otros. Nosotros decidimos ser gentiles con los demás. Y nosotros los creyentes, de hecho, tenemos un llamado a ser gentiles, tenemos un llamado a la gentileza, a pesar de vivir en un tiempo donde predomina el egoísmo y la autosuficiencia. Y sé que poner por práctica esto no es para nada sencillo, y las traiciones están a la orden del día. Gente a la cual nosotros extendemos la mano nos defrauda, y a pesar de todo esto nosotros debemos mantenernos en una actitud de gentileza para con los demás siempre. ¿Por qué? Porque es el llamado que Dios nos ha hecho.
Y en este punto, hermanos, cabe mencionar que esta cualidad de carácter, el ser gentiles, y todas las cualidades que hemos mencionado y las que vamos a mencionar en esta hora, son imposibles de alcanzar y son imposibles de vivir correctamente si nosotros no lo hacemos guiados, ayudados y sostenidos por el Espíritu Santo. Es un acto realmente inútil y de hecho es imposible querer desarrollar el carácter de Cristo en nosotros por nuestra propia cuenta. Simplemente no lo vamos a conseguir. Por lo tanto, todo lo que hemos mencionado y lo que hablaremos en esta hora debe ser puesto siempre en oración y siempre debemos pedirle al Señor que Él nos ayude para poder desarrollar el carácter de su Hijo en nuestra vida. Y esto lo conseguimos como por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Es la única manera de lograrlo. Ahora, regresando a nuestro llamado a ser gentiles, es algo que nosotros, como les decía, podemos lograr únicamente cuando el Señor está trabajando en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Y hermanos, como hijos de Dios, nosotros debemos trabajar en ser reconocidos, no por alguna otra cuestión, sino que nosotros debemos trabajar en ser reconocidos por ser gentiles con los demás. Tal como escribe también Pablo una vez más en otra de sus cartas, estáis en Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y yo sé, hermanos, que nos gustaría que nos reconocieran por otras cuestiones, por otros atributos, pero nuestro llamado es ser reconocidos por ser gentiles con los demás. Así que, bueno, para continuar, nosotros, como les decía, debemos ser gentiles con otros, pero no piensen ni por un momento que este llamado a la gentileza lo tenemos para que nosotros tengamos un buen nombre o una buena reputación ante los demás. Tampoco se trata de esto. Si bien es cierto que uno de los beneficios de ser gentiles con otros es tener buenas relaciones con los demás, la verdadera razón por la cual nosotros hemos recibido este llamado a ser gentiles es porque de esta manera también glorificamos a Dios y damos gloria a su nombre. Permítame leer una vez más este versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 5, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen, aquí hablamos de la gentileza, recuerden que el Señor vuelve pronto. Y esta frase final, recuerden que el Señor vuelve pronto, nos habla del sentido de urgencia que el apóstol Pablo le está poniendo al hecho de que nosotros seamos gentiles con otros. Es como si él dijera, puesto que el Señor está próximo en regresar, ustedes deben ser gentiles con los demás, deben dar buen testimonio a los otros, que sus buenas acciones sean las primeras predicaciones que aquellos que no creen puedan ver. ¿Para qué? Para que puedan comenzar a creer, para que puedan ser llamados al arrepentimiento. Lamentablemente, como cristianos, en un celo muchas veces bien intencionado pero mal encaminado, hemos olvidado por completo la gentileza y hemos pisoteado muchas veces a otras personas. Nos hemos hecho ofensivos, nos hemos hecho detestables a otros, lamentablemente, y eso nos ha llevado a un camino de irrelevancia en estos tiempos. Por lo tanto, hermanos, nosotros lo que debemos hacer ahora es enarbolar la bandera de la gentileza tal como lo hiciera Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y nosotros lo que tenemos que hacer es llevar una vez más al Evangelio a ser atractivo por medio de ser gentiles a los demás. Ese debe ser el elemento distintivo en nuestra predicación, el ser gentiles con otros. Y si nosotros lo hacemos, realmente estaremos cumpliendo entonces el llamado que el Señor nos ha hecho a ser gentiles con los demás. Termino este punto leyendo otra parte de otra carta de Pablo, Colosenses capítulo 4, versículo 6. Ahí se nos dice lo siguiente: que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Hermanos, si nosotros realmente obedecemos al llamado de ser gentiles con otros, entonces vamos a poder predicar el Evangelio de una manera más
efectiva. Ahora, continuando una vez más con la lectura, pasemos al siguiente versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice de esta forma: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y siempre me ha llamado la atención cómo dentro del ámbito de la iglesia nosotros catalogamos a ciertos hermanos como hombres y mujeres de oración. Esto es algo que viene ya de mucho tiempo atrás y que está de hecho impregnado dentro de la cultura de la iglesia. Y sin embargo, me rehúso a seguir fomentando esa mentira y le invito a usted para que también deseche esa falsa enseñanza. El Señor, tal como nosotros acabamos de leer, espera que todos sus hijos, sin excepción, hombres y mujeres, sean personas de oración. No solamente un grupo selecto o solamente algunos cristianos privilegiados cercanos a Él, eso realmente no existe. No, el Señor está esperando que todos nosotros seamos hombres y mujeres de oración. Ahora, cabe aclarar que, por supuesto, no vamos a estar orando por todo o en todas las situaciones. Yo no voy a orar para saber si necesito comer cuando tengo hambre, no, debo comer, claro. No voy a orar para saber si debo o no debo tender la cama, no, es algo por higiene, tenemos que hacerlo. Pero luego entonces la pregunta sería, ¿cómo saber por lo que sí debo orar? ¿Cómo distinguirlo? ¿Cómo saber realmente lo que debo orar? Bueno, el texto que ya leíamos en Filipenses, de hecho, nos da la respuesta. Lea una vez más conmigo, Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, ponga atención en esta frase inicial, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y ahí está. Si algo causa en nosotros alguna preocupación, cualquier sea el nivel de esta preocupación, muy ligera o muy grande, si nos preocupa algo, entonces debemos orar. Si algo nos molesta, si algo nos hace sentir intranquilos, si algo nos está haciendo algún ruido, así sea tan minúsculo como el ruido de un grillo, entonces nosotros debemos orar por esa situación. Esa es la regla. Sin embargo, retomando de nueva cuenta este mito de los hombres y las mujeres de oración, muchas veces cuando nosotros nos sentimos intranquilos por algo, lo primero que hacemos es ir y pedirle a esa persona, a ese hermano o esa hermana con fama de persona de oración, que ore por nosotros. Y como tal, de hecho, no está mal, debemos nosotros orar los unos por los otros, eso es correcto, es un buen paso, pero primero que nada, antes que todo, hermanos, nosotros deberíamos ser los primeros en orar. Nosotros deberíamos estar al pie del cañón en cuanto a la oración se refiere. Así que, hermanos, debemos quitar de nuestras mentes esa idea de que solamente hay algunos cuantos especialistas en la oración y debemos comenzar a actuar acorde a lo que el Señor espera de nosotros, acorde a lo que el Señor espera de sus hijos. Y sin excepción, Dios espera que nosotros seamos hombres y mujeres constantes en la oración, todos nosotros, todos los creyentes. Y la pregunta ahora, que seguramente muchos tendrán, es ¿cómo nos convertimos en creyentes que realmente son constantes en la oración? ¿Cómo es que llego a ser una persona que realmente es constante en oración? Y es una pregunta buena y es una pregunta válida. Y la respuesta, de hecho, es por demás sencilla. Cuando los discípulos fueron con el Señor Jesús y le preguntaron y le dijeron que les enseñara a orar, Él no les dijo simplemente, bueno, como muchas veces nosotros respondemos, orar solamente es como hablar con Dios. No, ¿qué fue lo que el Señor les respondió cuando los discípulos querían aprender a orar? El Señor les respondió con una oración. Así que si nosotros queremos aprender a ser personas de constante oración, para ser personas de constante oración, lo que nosotros debemos hacer es orar constantemente. Permítame decirlo una vez más, para ser constantes en oración, lo que debemos hacer es orar constantemente. Y voy a terminar este tercer punto leyendo unas líneas de un libro clásico cristiano que se llama La práctica de la presencia de Dios.
en donde se nos narra cómo un creyente estuvo trabajando en esto, entrenando en esta cuestión de la oración durante 40 años para que él pudiera mantenerse orando constantemente, no solamente durante su tiempo devocional o no solamente durante su servicio de adoración, no, sino que él oraba constantemente, incluso durante sus actividades cotidianas. Y pensando precisamente en nuestro llamado a ser hombres y mujeres constantes de oración, y de hecho también acorde a los tiempos que vivimos hoy en día, estas líneas quedan muy acordes. Y dice de esta forma: para estar con Dios no es necesario estar siempre en la iglesia. Nuestro corazón puede ser el oratorio en donde podemos retirarnos de vez en cuando para conversar con Él en mansedumbre, humildad y amor. Cada uno es capaz de mantener una conversación familiar con Dios, algunos más, algunos menos. Él sabe lo que podemos hacer. Entonces, comencemos quizá. Él no espera sino una generosa decisión de nuestra parte. Sé valiente, sé valiente. Así que, hermanos, si nosotros queremos realmente llegar a convertirnos en mujeres y hombres de oración, lo que tenemos que hacer es comenzar a orar. Lo que tenemos que hacer es comenzar a orar. Finalmente, en la lectura que nos encontramos en esta mañana, llegamos al versículo 7 del capítulo 4 de Filipenses y dice de esta forma: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y sin duda este es uno de los versículos más famosos y favoritos dentro de los creyentes, y es normal escuchar que buscamos la paz de Dios, que buscamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, lo cual de hecho está bien. No obstante, debemos entender que esa paz, aunque proviene de Dios, no va a llegar por sí sola. No, hay ciertos requisitos que nosotros debemos cumplir previamente para que la paz de Dios realmente pueda llegar a nuestras vidas. Y esos requisitos, que seguramente alguno pudiera preguntarse cuáles son de hecho los que ya hemos estado hablando en esta mañana. Para que la paz de Dios realmente llegue a nuestras vidas, entonces lo que debemos hacer es que debemos ser personas que viven alegres en el Señor, que son gentiles con los demás y que son constantes en la oración. Cuando nosotros cumplimos con esos 3 requisitos, entonces la paz de Dios va a llegar en nuestras vidas. Y permítanme explicarlo de una manera más detallada. Cuando nosotros vivimos alegres en el Señor, sabiendo que Él cumplirá su promesa de vida eterna, no hay ningún problema, ninguna situación difícil que pueda perturbarnos. Somos nosotros conscientes de que el Señor es nuestro sostén, y aunque las tormentas vengan y los vientos soplen, nuestra confianza está en el Señor y nuestra esperanza está en que Él va a cumplir su promesa, que nosotros vamos a estar en la eternidad con Él. Cuando nosotros realmente aprendemos a estar alegres en esta situación, gracias a Dios, entonces vamos a ser llenos de paz. Eso como primer punto. Segundo, cuando nosotros somos gentiles con los demás, de acuerdo al llamado y cumpliendo el mandamiento que el Señor nos ha hecho, no solamente estamos imitando a Cristo, sino que también estamos cumpliendo su voluntad. Estamos desarrollando un carácter maduro que nos permitirá mantenernos firmes como una roca ante las adversidades, y además estamos cultivando buenas relaciones personales con otros. Así que cuando nosotros somos generosos, por un lado estamos cumpliendo el mandamiento del Señor y por otro lado estamos cultivando buenas relaciones con otros, y el estar en paz con Dios y el estar en paz con los hombres, por supuesto que nos va a llenar de paz en nuestras vidas. Punto número 3. Cuando nosotros somos constantes en la oración, orando en todo tiempo y en todo lugar, nos volvemos más conscientes de nuestra relación con Dios, somos más abiertos a la obra que Él hace en nosotros y nos damos cuenta de primera mano cómo Él responde a las oraciones cuando son conforme a su voluntad. En otras palabras, la oración estrecha más nuestra relación con Dios, y en una relación tan cercana con el Señor no hay lugar para el temor,
para la duda o para la incertidumbre, y la ausencia de estos elementos, el temor, la duda y la incertidumbre, es lo que nosotros conocemos como paz. Luego entonces tenemos paz por estar alegres en el Señor, tenemos paz por tener una vida de gentileza con los demás, y tenemos paz que viene de una vida de constante oración, y es entonces que nosotros podemos, sí, ser llenos de la paz que proviene de Dios, esa paz que, como acabamos de leer, sobrepasa todo entendimiento. Por tanto, no se trata simplemente de pedir paz. No se trata simplemente de ir, orar, pedirle al Señor que nos envíe paz y esta va a llegar de manera instantánea. No, esto no sucede de esa manera, no. Nosotros no podemos pretender ir y pedirle paz al Señor, no podemos pretender ir en oración y pedirle al Señor que nos dé de su paz si nosotros no confiamos en sus promesas, si tenemos una vida llena de duda, desesperanza y temores. No va a llegar la paz de Dios si tenemos esto. No podemos nosotros pretender pedirle paz al Señor y tener constantemente luchas con otros por nuestra falta de gentileza y amabilidad. La paz no va a llegar a nuestras vidas. No podemos pretender nosotros ir y pedirle paz al Señor si nosotros no tenemos una vida de constante oración que nos acerque más a Él. Así no vamos a recibir su paz. No obstante, y gracias al Señor, todo esto puede cambiar. Si nosotros nos arrepentimos de una equivocada forma de vivir y comenzamos nosotros a obedecer su palabra, si nosotros comenzamos a vivir alegres en el Señor, confiando en sus promesas, si comenzamos a vivir siendo gentiles con los demás, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, y si nosotros tenemos una vida de constante oración, acercándonos cada vez más al Señor por medio de ella, entonces su paz, esta paz inexplicable, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, no solamente va a llegar a nuestras vidas, sino que nos va a inundar, nos va a rodear y nos va a hacer vivir confiados en el Señor. Esa es la paz que proviene de Dios. Así que, a manera de repaso, y tal como veíamos en este punto final, si nosotros queremos imitar a Cristo, si nosotros queremos andar como Él anduvo, entonces nosotros tenemos que vivir alegres en el Señor, tenemos que ser gentiles con los demás, tenemos que tener una vida constante de oración y tenemos que buscar correctamente la paz que viene de Él. Con esto en mente terminamos la lista de este domingo y con ayuda del Señor la próxima semana veremos la cuarta y última lista de este mes de los elementos que nosotros necesitamos para imitar a Cristo y para andar como Él anduvo. Sin más, en esta hora le voy a pedir desde donde quiera que usted esté, cierre sus ojos y terminemos con una oración. Amoroso Padre Celestial, primero que nada te agradecemos por la vida y te agradecemos también por la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú realmente nos ayudes a tener una vida llena de alegría a pesar de las circunstancias, pero contemplando el futuro glorioso que nos espera. Señor, también queremos pedirte tu ayuda para que realmente podamos ser gentiles con otros. Esto no es algo que nace de nosotros, muchas veces preferimos las discusiones y los pleitos, pero Señor, ayúdanos realmente a poder vivir una vida de gentileza, porque de esta manera estaremos cumpliendo tu mandato y también tendremos paz con otras personas. Ayúdanos también, Señor, como tercer elemento a buscar siempre estar orando constantemente, tener una vida de constante oración, que no solamente los domingos o no solamente en nuestros tiempos devocionales, sino que estemos orando constantemente a ti, estrechando nuestra relación contigo. Y finalmente, Señor, ayúdanos a tener la paz que proviene de ti, entendiendo que esta paz necesita ciertos requisitos para poder llegar a nosotros, que podemos cumplir si tú nos ayudas. Señor, esa es nuestra petición en esta mañana. También quisiera pedirte por mis hermanos que tú por favor los guardes, los protejas, los lleves con bien, los traigas con bien y los ayudes en este tiempo. Gracias te damos una vez más, nos encomendamos en tus manos, pedimos tu ayuda y tu favor y nos declaramos dependientes de ti en todo sentido, en todo lugar. Ayúdanos por favor, Señor. Te pedimos esto y te agradecemos en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.